Ya no son Ah, de la vale. política, sino de los tecnicismos. Ah, vale. Ya, pues. ¿Estamos? No es solo que a las 9 tengo que retirarme. Sí, sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por ser tolerantes en esperarnos hasta las 8:15. La verdad que bueno, siempre hay problemas técnicos, pero ya estamos al aire. Ojalá que los más de 200 personas que se conectaron, que le dieron visto a la convocatoria, el programa de hoy con el doctor Aquiles Fallase, pues nos hayan esperado. Y si no es así, pues va a quedar en YouTube colgado y además se va a transmitir por Canal 4 el día viernes. Todavía vamos a tener tiempo. El tema de hoy, elecciones 2023, segunda vuelta. Le vamos a dar la cordial bienvenida al doctor Aquiles Fallase. Doctor, buenas noches y disculpe por la tardanza y por los problemas. Bienvenido No, buenas nuevamente noches. Los al problemas programa. técnicos siempre tropieza uno. Muchas gracias. Pues inmediatamente vamos a hacer un análisis de esta segunda vuelta, pero no podemos hacerlo sin hablar un poquito de la primera, porque después de los programas que tuvimos con usted, después de la convocatoria que usted estuvo haciendo, eh, así rápidamente, ¿podría usted explicarnos qué pasó con esa primera vuelta? ¿Cómo es que Semilla se logra meter? ¿Será que los votos de los partidos que no participaron se corrieron hacia Semilla, que fueron los jóvenes? ¿O cuál es la lectura que usted tiene de esta primera vuelta y la sorpresa de Semilla? En realidad, Semilla no dio una sorpresa. Desde mi punto de vista, la sorpresa es la convocatoria que logró el voto nulo. Recordemos que si sumamos voto nulo per se y voto en blanco, es más de 1.350.000 gentes. 25%, uno de cada 4. Negaron el voto para ninguno, además de los 4 de cada 10 que no fueron a votar. Entonces, el voto nulo lo que hizo fue mostrar esa presa de hartazgo que viene en la sociedad guatemalteca de hace décadas, que se mostró hasta en la pandemia y con este gobierno autoritario. La migración no empezó hace 3 años, la migración empezó hace 30 años por falta de oportunidades. La falta de educación nace realmente la crisis educativa en el sistema desde cuando Álvaro Arzú hizo las modificaciones a todo el sistema de educación. Cuando Álvaro Arzú también hizo todas las modificaciones al sistema de salud y a la privatización de los contratos de lo que son carreteras, telefónicas, la energía eléctrica y todo. Todo esto se fue acumulando y se fue acumulando durante 20 años. Vino la pandemia, vino la cuarentena y la gente se encontró frente a ¿qué? Que no había salud. Cuando los niños quisieron regresar a la escuela, no había escuelas, que las carreteras estaban destruidas, que el costo de la energía eléctrica es exorbitante. Todo eso se demostró durante la pandemia. Justo recién inaugurado un gobierno. Ese gobierno es básicamente el único del mundo que lo dirigió un médico en medio de una pandemia. Se hubiera esperado que hubiéramos tenido unos resultados excelentes y fue al Claro. revés exactamente. Fue de los peores resultados del mundo. Todo eso desemboca en un proceso eleccionario justo cuando se acaban de abrir las escuelas y nos damos cuenta de que están abandonadas, de que los maestros no estudiaron, de que los niños no aprendieron, de que las vacunas eran falsas. Entonces empieza un proceso eleccionario con expectativas de un cambio. Y esas expectativas se ven truncadas cuando el sistema corta al MLP
con un tecnicismo, corta a Arzú con un tecnicismo, y peor todavía, agarra a Pineda y lo saca del estadio. Eso lo que vino a hacer es a exacerbar los ánimos de la gente. Y la única forma que la gente podía mostrar su rechazo es a través del voto nulo. El voto nulo en realidad si usted analiza el voto nulo es de derecha en gran mayoría, no es de izquierda. Y de una pequeña parte de izquierda o izquierda moderada. La izquierda dura y pura, ahí está. Ellos sabían por quién votar. Los indecisos de centro izquierda a derecha moderada son los que no confiaban en los candidatos que les había mostrado el menú de derecha. Y el menú de derecha les mostraba candidatos radicales, fascistas, terroristas. Entonces, ni a los mismos de derecha los convenció. Ellos se fueron hacia el nulo. Lo que hizo esto fue de aquellos jueguitos de barras. Ajá. Le quitó números a los candidatos de centro derecha, especialmente a Edmond Mulet, fue al que el voto nulo más votos le quitó, y le quitó votos a la candidata radical de derecha, Suri Ríos. Y entonces, en medio de eso, atrás en el pelotón, venían los únicos dos candidatos de izquierda, que en realidad son moderados, ¿verdad? No son de izquierda radical como les quiere pintar, que eran Manuel Villacorta y Bernardo Arévalo. Y venían con una carrera nariz con nariz. Y 3 días antes de las elecciones, Manuel Villacorta se suicida políticamente al apoyar abiertamente al hijo de Roberto Arzú para la alcaldía. Esos votos de Villacorta se movieron con Bernardo Arévalo. Y entonces, si usted mira, Bernardo Arévalo marginalmente le superó a Manuel Conde, que es el candidato oficial. Y esa es la Ahora, sorpresa. ese voto nulo que fue la mayoría en la primera vuelta y que ahora no tiene incidencia en esa misma lógica hacia dónde se va a correr. Esa es la pregunta. Ese voto el voto nulo es bastante más de derecha que de izquierda. El voto nulo de izquierda definitivamente se va a ir con Arévalo. Pero el voto nulo que era de derecha es un voto que todavía está en el aire, porque la otra opción tampoco es de derecha. Han gastado 20 años en desprestigiarla y miles de millones de quetzales en desprestigiarla por ser guerrillera, por ser socialista, y ahora resulta que es la salvadora conservadora de derecha del sistema. Entonces, a los de voto nulo no los convence. Hay dos cosas que pueden suceder. El abstencionismo puede multiplicarse, pero al contrario puede suceder. Toda esta guerra legal, todo este grito de fraude, puede a la gente decirle, es necesario que salgan y vamos a tener la elección más concurrida de toda la historia. Si ese escenario se da, la victoria de Arévalo va a ser arrasadora. Si ese escenario no se da y la gente se queda en su casa, la victoria va para Sandra Torres. Y eso depende mucho de la recta final, depende mucho de cómo se han comportado los candidatos y sobre todo de este último debate, o depende de otras situaciones. Todavía depende. Mire, este último debate realmente sí fue visto por toda la población, porque ese canal sí tiene penetración a nivel nacional. Yo recibí bastante pregunta de personas que no hubiera creído que estaban viendo el debate. Sin embargo, ¿qué entendió la mayoría de gente del debate? Había que analizarlo.
porque esto no fue debate, ni siquiera fue foro. Esto era un circo preparado para hacer lucir a Sandra Torres, a quien le habían dado las preguntas por adelantado porque las leía las respuestas, si usted se dio cuenta. Sí. Y Y mal leídas, tenía las pues. respuestas por adelantado y además en la introducción del currículum de ella tiene tantas maestrías que yo digo que debe seguir estudiando todavía. Después de 70 años, sigue estudiando tanta maestría que tiene. No tiene sentido. Y desafortunadamente de debate no tuvo nada. Tuvo primero, era un show, era un teatro montado para ella. Lo segundo es que terminó en un pleito de plaza, de gallineros, insultándose ella a él y él solo defendiéndose sin haber atacado cuando tuvo 20 oportunidades de arrastrarla y hacerla quedar re mal. No se decidió hacerlo. ¿Por qué? Se quiso mostrar otra cara, pues, otra visión, o quiso llegarle a un mercado, a cierto segmento de la población que no es la mayoría, creo yo. Exactamente mi lectura. Él no supo visualizar su audiencia. Él le Sí. habló a la audiencia universitaria, a Ajá. la audiencia de que está estudiada y entendían las palabras de él en el sentido del sentido etéreo, no en el sentido literal. Entonces no se dirigió al pueblo y eso lo pudo haber lastimado. Claro. Ahora, doctor, los resultados de la primera vuelta es un indicador que estamos acabando con la vieja política, o qué cambió en Guatemala en esta primera vuelta, qué mensaje envió la población y ese voto nulo, ¿en qué nos benefició? Bueno, la vieja política, ahí sigue, está en Sigue, segunda vuelta. sigue, ¿verdad? En la No, segunda no, vuelta. no partido. Siguen los El, el, acarreos, no, siguen los mire, discursos. usted acaba de tocar un tema importantísimo que es el acarreo. Si quiere, dejamos eso para dentro de un rato. Sí, El tema aquí es que la población frente a 30 candidatos, eso no significa más democracia. Eso significa la estrategia de atomizar el voto para que un enano aparezca en el horizonte. Ese enano se debería de haber llamado Manuel Conde, según ellos, porque le gastaron 3,000 millones. Cada diputado de Vamos salió a 75 millones de quetzales. Vea la inversión que le metieron. Entonces, si usted tiene, y el tema de las firmas falsas abre la caja de Pandora. ¿Cuántos partidos están igual? Todos, porque todos usan el mismo sistema de afiliación. Y el Tribunal Supremo Electoral presumía que 1 millón de guatemaltecos estaban afiliados a partidos políticos. Guatemala sería el país con más población política de la tierra. Uno de cada nueve empadronados está afiliado a un partido. Eso no es cierto. Y estamos viendo por qué no es cierto. Porque se ponen sus firmas y se ponen sus DPIs. El tema aquí es que Sandra Torres se derrotó a sí misma en comparación del 2019. Perdió 400,000 votos de los que ya había sacado la vez pasada. La vez pasada, en el 2019, Sandra Torres sacó 1,100,000 votos. Ahora llegó a 700,000. Quiere decir que ni su propia gente volvió a votar por ella. Lo segundo es que Bernardo Arévalo está entrando a segunda vuelta con menos votos que Yamatei la vez pasada. Todos los demás votos, ¿dónde están? Divididos en un montón de enanos que no representan nada, ni a nadie. Y su único objetivo era
hacer que personajes oscuros llegaran al Congreso. Sammy Morales, ¿qué tenía que estar haciendo? Otro payaso peor que el primero en una candidatura presidencial. Su único objetivo era meter a su hermano de diputado. Y así, digamos, el candidato Arredondo, su único objetivo era batallar atrás de Canela en la ciudad capital para lograr la alcaldía de la ciudad capital, que no la logró. No lograron diputados. Luego hay un partidito que se llamaba PIN. Sacó menos votos que la cantidad de afiliados que tiene. ¿Me entiendes? No sacó ni 30,000 votos. O sea, ni sus afiliados votaron por él. Entonces, el sistema colapsó. Eso justifica en gran manera el voto nulo, ¿verdad? O sea, que ya no da el sistema para más. Ya no da más. La reforma política es imperativa. Es lo primero que tiene que venir. Ahora, al principio de la segunda vuelta, a veces en los programas que yo tenía, siempre decía, independientemente de quién llegue quién sea el ganador, la izquierda va a gobernar durante los próximos 4 años. Pero esa bendición que le da el poder económico en Guatemala y que ella lo acepta gustosamente con la ambición de alcanzar por fin la presidencia, la hace pasar de socialdemócrata a conservadora. Cualquiera, Ahora, si los dos ganan, cualquiera de los dos pudiera ganar, ¿será que la izquierda va a gobernar en los próximos 4 años? Negativo. Sandra Torres representa la cleptocracia. Ella Sí. es la mamá del sistema. Si usted se va para atrás hasta el 2006, las láminas regaladas en campaña, todos los alcaldes comprados, la bolsa solidaria, todo el sistema clientelista que se usó en esta campaña, ¿de dónde nace? Nace del gobierno de Sandra Torres. Ella es la mamá del sistema. Así que el hecho, si ella ganara, ella tiene 38 diputados, más los 40 diputados de Vamos, que son sus aliados, tendríamos el mismísimo escenario que tenemos el día de hoy con Yamatei. Mayoría en el Congreso, las Cortes, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Presidencia. Todo seguiría exactamente igual. Y ella ya no representa ninguna izquierda de ningún tipo. Ahora, ella misma en el debate se dice que es de derecha, provida, empresarial, todo lo que nunca fue. Por el otro lado, Bernardo Arévalo no es ninguna izquierda radical. Él es un centrista moderado. Los grupos fascistas que nos han tenido aterrorizados durante los últimos 3 años lo pintan como el diablo comunista. Pero él sería solo un pequeño balancín entre ese gigantesco aparato de poder. Tendría a 120 diputados en contra. ¿Qué puede hacer un presidente con 120 diputados en contra? Básicamente nada. Tendría más de 280 alcaldes en contra. Tendría la Corte Suprema de Justicia en contra. Ya tiene al Ministerio Público en contra. No lo van a dejar gobernar. Es un simbolismo para el cambio. Es abrir la ventana de regreso a la República y al sistema democrático. Que él no va a lograr mucho, no lo va a lograr, no nos engañemos. Y Bernardo Arévalo era básicamente un desconocido fuera del departamento de Guatemala y tal vez que Saltenango, la capital, que es donde ganó. Esta batalla ilegítima en contra de él lo hizo famoso a nivel nacional. Sí, más o menos lo
que sucedió con Carlos Pineda, Sí, que el mismo sistema se encargó de ponerlo en el ojo de toda la ciudadanía. así es. La mayoría de preguntas que yo había preparado, pues usted las ha ido respondiendo, porque tendríamos que analizar los diferentes escenarios. Si ganara cualquiera de los dos, si en el caso de Sandra Torres ya dijo lo que pasaría, y en el caso de Bernardo Arévalo también habría que profundizar un poco más, pero si lo dejan, ¿cree usted que llegaría vivo hasta el 14 de enero si gana? Es No. decir, vivo políticamente. Eso le iba a decir yo. Vivo, pero en la cárcel. Mire, pues, yo conceptualizo esta como una batalla de 4 rounds. La primera ya se ganó, pero ¿quién la ganó? No la ganó ni Semilla ni Arévalo. La ganamos los que creemos en la República y los que creemos en el método democrático. Esos fuimos los ganadores de la primera vuelta. La segunda vuelta es básicamente de trámite. Una de las dos cabezas va a pasar al periodo de transición. Si pasa Sandra Torres al periodo de transición, quiere decir del 20 a las 20 horas que se sepan los resultados, al 14 a las 14 que se tome el poder, si Sandra Torres gana, eso va a ir como un ferrocarril. Sí. No lo va a parar Express, nadie. express. Express, tranquilo. Si gana Bernardo Arévalo, ahí viene el round 3. Ese es la verdadera batalla. Como le digo, empieza el 20 a las 20 y ojalá termine el 14 a las 14. Porque para Bernardo Arévalo sería manejar un montón de problemas simultáneos. Una carretera en carreta de madera con ruedas de metal en una carretera empedrada. Eso será el camino para Arévalo. Llegando al 14 a las 14, viene el cuarto round, que empieza el 16 de enero a las 3 de la tarde. ¿Y cuál es la significancia de esa fecha? Es cuando el ejército le da el traspaso de mando formal y lo reconocen como su comandante. Y ahí empieza un periodo de transición que va a ser un periodo de transición de 3 años. ¿Y qué Y se ahí podría va, esperar de ese traslado de mando de parte del ejército? ¿Podría decirse que se lo pudiera negar? no se lo pueden negar si él ya tomó posición como presidente, pero sí lo pueden sentar a puerta cerrada y decirle, mira, mano, tu ministro va a ser fulano, tu jefe del Estado Mayor va a ser fulano, tus comandantes de cada base van a ser fulanos, el director de inteligencia va a ser el otro, el otro, y las condiciones para que vos firmes, nosotros mandamos. Pero en el segundo round también pueden ocurrir temas legales como esto de las firmas. No, eh, es que en el tercer otros, round, es en el tercer round. en el tercer round. Sí. Ya Pueden el 20 ocurrir ya es otros. inevitable que lleguemos al 20. Ya es inevitable. El 21 empieza la batalla legal, la de fondo, porque es cuando la cuenta regresiva empieza para que se termine el proceso eleccionario. El proceso eleccionario termina oficialmente el 31 de octubre. El 1 de enero, toda la guerra legal para cancelar Semilla se va a explotar como una bomba atómica. Ahí viene en ese cuarto round que es propiamente, ¿en dónde se va a necesitar la presencia, la incidencia de la población, de los que creemos en la República, los que le queremos dar una oportunidad al país, que los que creíamos que ya habíamos tocado fondo? ¿En dónde se va a requerir de eso? De no solamente de ir a votar, sino defender el voto. Por eso le pinté los 2 escenarios del día 20, del próximo domingo. El primer escenario es si la gente no va a votar,
no hay nada que defender. Si la gente sale masivamente, se abre la cadena de la defensa popular para el respeto del voto. Y es ahí donde vamos a tener que tener el tema de apoyo social de todo tipo, apoyo de, no hablo de manifestaciones, pero sí de apoyo de fuerza social. Sin embargo, todo eso depende de un factor, que es que los de Somía abran las puertas para el diálogo con todos. Porque si ellos no quieren abrir las puertas del diálogo con todos, no hay nada que apoyar tampoco. ¿Se han cerrado en los últimos días? No, se ha cerrado desde el 26 de junio. Ellos no están hablando con nadie y no quieren hablar con nadie. Están ¿Qué temor diciendo tienen? que, perdón, ¿Qué temor podrían tener? no, ellos quieren verse puros y castos ganando la elección y fijar sus condiciones para la plática. En términos prácticos, no vamos a negociar ningún apoyo de nada. Nosotros ya vamos a ganar. Habiendo ganado, el que se quiera sumar, que se sume. Ese es el mensaje. Ah, bien. Ahora, digamos, en el caso hipotético que gane Semilla y Arévalo, las fuerzas en el Congreso, ¿cómo pensaría que va a gobernar Arévalo con un Congreso desfavorable y podría desde el Ejecutivo llevar a cabo cambios, o cuáles serían los mínimos cambios de los que usted ha mencionado que podrían alcanzarse? Tenemos que tener así bien claro los dos caminos de lograr cambios. El camino a través de leyes que requiera al Congreso obligatoriamente y el camino a través de cambios de procedimiento para lograr resultados, no cambios. Está en las manos del organismo ejecutivo poder transformar completamente el sistema educativo, completamente el sistema de salud, completamente el sistema de contratación de carreteras, la inversión de puertos y aeropuertos, combatir el narcotráfico, combatir el contrabando. Todo eso está en las manos del Ejecutivo sin pasar por el Congreso. Sin embargo, dentro de 3 años y medio, nos vamos a enfrentar al mismo escenario, un escenario político totalmente apestoso, corrupto, que no se logró cambiar, porque para cambiar el modelo político sí se necesita el Congreso. Necesitamos una nueva ley electoral de partidos políticos. Sí. Y ahí viene la disyuntiva. Yamatei entró con menos diputados que lo que podría entrar a Arévalo. Y compró todos los demás. ¿Qué pasa si Arévalo compra a los que necesita? Se le cae la figura que hasta el momento han querido mantener. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos para que el Congreso trabaje con nosotros sin comprarlos? Ese es el gran reto de Semilla y de Bernardo Arévalo. Exactamente cómo hacer que el Congreso trabaje con ellos sin comprarlos. Solo sería que los mismos diputados decidieran por cuenta propia, pues, trasladarse, ¿verdad? Ahora, la corrupción es el grave problema de Guatemala. ¿Cómo lo podría hacer sin la ayuda del Congreso? Eso es muy fácil. En la lucha a la corrupción, yo no le veo necesidad que tenga el Congreso. Y ya lo dijo el de si el sistema está diseñado para que haya corrupción. Por eso le digo, para luchar contra la corrupción, no necesita el Congreso, necesita voluntad política de persecución. ¿Dónde empieza la corrupción
que Sandra Torres dice que quiere combatir. Tiene 4 hijos en el Congreso. ¿Cómo hacemos una reforma política para que Sandra Torres no meta 4 hijos dentro del Congreso? No digamos los consulados como la propietaria de un canal, ¿verdad? Entonces, Es feo ese canal, dice usted. Es fea la del canal. En fin. sí, tiene su consulado, pues. Claro, claro. ¿Me entiende? ¿Cómo empieza? Primero, destruyendo la maquinaria de corrupción de la proveeduría de las farmacéuticas de medicina cara. Ustedes en Guatemala pagamos 10 veces más cara la medicina que en Argentina. Pagamos 3 veces más cara que en El Salvador y 4 veces más cara que en México. Eso tiene un detallito así sencillo para quitar toda esa corrupción de las farmacéuticas. El listado aprobado de medicinas. Basta con que ese listado aprobado de medicinas llene un requisito. Que las medicinas que son proveídas sean aprobadas por la FDA americana o por la EMA europea. Lo que es bueno para los gringos y es bueno para los franceses, pues, yo creo que va a ser bueno para los guatemaltecos, ¿verdad? Claro. Solo ahí entraría toda la medicina genérica de la India. En la India hay 1.500 millones de gentes y en la China hay 1.300 millones de gentes. 1 de cada 3 habitantes del mundo usa medicina genérica. ¿Por qué el guatemalteco? Eso chino no sirve o eso hindú no sirve. ¿De dónde a dónde? Entonces, la corrupción del IGS, del Ministerio de Salud y en los privados de la venta, ¿usted cree de veras que es negocio real que hayan cerca de 2,000 farmacias en la ciudad de Guatemala? No, aquí, no, en un pueblo tan pequeño hay más de 20 farmacias. Bueno, entonces, eso es porque el sobreprecio es tan alto que un local que vende 4 cajas de Viagra al día gana un montón de dinero. Claro. Así que la corrupción del sistema de salud se cura así de simple, con modificar Pero ese eso listado. sin la ayuda del sistema judicial, las Nada, cortes, los jueces, etcétera, etcétera. nada. Eso es simplemente que el ministro de Salud se siente como el presidente del ICS y diga, mucha, se cambiaron los requisitos. Aquí va el requisito. ¡Boom! Y al día siguiente viene la medicina genérica. Se acabó el monopolio. El segundo gran foco de corrupción es el Ministerio de Comunicaciones. Todo el sistema de contratos abiertos que se manejan desde la época de Fritz García Galón y de Álvaro Arzú tienen cláusulas de sobreprecio según la inflación y según el costo de los materiales. Entonces, contratan una obra por 100 millones y termina valiendo 250 porque subieron los materiales en el camino. Y segundo, esas obras no tienen, como antes de Álvaro Arzú, la Dirección General de Caminos contrataba supervisores. Había en Guatemala, aún existe un par de firmas muy respetadas de supervisores que llegaban a medirle a los constructores, mucha, son 20 centímetros de asfalto y ustedes echaron 18. Pónganle los otros 2. ¿Cuánto significa en las carreteras? ¿Por qué se destruyen? Porque tienen que van tener... repartiendo las capas. Van a repartir, cabal. Y entonces con el agua se destruyen. Y que usted se ahorre de los 25 centímetros del asfalto, usted se ahorre 5, no se ahorra el 20%, se ahorra casi el 50%, que eso se le cobra al Estado, pero no se le entrega. Entonces, rompiendo la maquinaria del Ministerio de Comunicaciones, solo ahí usted eliminó 70-80% de la corrupción en Guatemala.
Ahora dice Arévalo que no hay aumento a los impuestos, etcétera, etcétera, y que es suficiente con lo que se obtendría de la supresión, de la corrupción, de todo eso. ¿Nos alcanzaría para obtener pues buenos resultados en salud, en educación, etcétera, etcétera? No, ¿Es suficiente? no, ¿No es suficiente? no es suficiente. No es suficiente. El presupuesto hoy está en 112,000 millones de quetzales y la recaudación tributaria en 80,000. Hay un hoyo de 30,000 millones de quetzales. ¿De dónde está saliendo ese dinero? De los préstamos bancarios. Así que solo hay uno de dos caminos. O usted reduce el gasto o usted sube los impuestos. Lo que pasa es que si usted le sigue dando negocio a los bancos en esos niveles, los bancos le prestan pisto al gobierno de una forma bien segura y no le prestan pisto a usted para su casa ni para su carro, porque el dinero no alcanza. Claro. Entonces, definitivamente que en ese supuesto escenario, pues, que Arévalo gane, y si gana Sandra Torres, vamos a seguir con el estado de cosas y quizá vamos a empeorar más en temas de seguridad, en narcotráfico. Se va a empeorar más la cosa y otra oportunidad de poder iniciar, porque no vamos a decir que se va a dar un gran cambio, la vamos a perder y en cuánto tiempo vamos a tener otra oportunidad sin el deseo de querer llamar a un voto hacia determinado candidato, pero esa es la realidad. Mire, en su pantalla al lado derecho está el candidato. Vamos No a hay. ver, sí. No, del otro lado. Yo lo veo del otro lado y su audiencia lo está viendo del otro lado. Haga así, ve, de este lado. La Sí. respuesta es muy simple. Quien vote por Sandra Torres está consciente de que lo que estamos viviendo lo vamos a seguir viviendo para siempre. Porque los primeros cambios que Sandra Torres haría es la reforma de la ley electoral de partidos políticos, con dos propósitos. Terminar de apretar la mordaza y eliminar el voto nulo. Y ahí el sistema se perfecciona. Hemos venido caminando los últimos 12 años en la consolidación de un sistema de una dictadura corporativa idéntica a la que tenía el PRI en México durante 70 años. El único momento en el tiempo, y que fue por sorpresa, donde podemos romper, lo que estamos viviendo nosotros en este momento, lo que vivió México con la elección de Vicente Fox, con el triunfo del PAN sorpresivo, y que rompió la dictadura del PRI, que ya se volvió ya se reconstituyó, ¿verdad? Pero hubo un momento en el tiempo que se abrió la brecha de esa dictadura corporativa. Ese momento estamos viviendo en Guatemala. Y la única salida es el candidato. No hay más. Démosle el beneficio de la duda. Si votamos por la candidata, sabemos exactamente a lo que vamos. Si vamos por el candidato y vamos en forma masiva, se abre una ventanita así y puede entrar un poco de luz. Puede ser luz negra al final de cuentas. Eso no lo sabemos a ciencia cierta, pero se abre la ventana para poder participar. ¿Tiene el equipo o va a esperar que ganar y abrir las puertas o cree que ya tiene el equipo idóneo o que sería la oportunidad de que pues académicos que se han mantenido al margen de esa política clientelar decidirían por fin pues meterse a la administración sabiendo que no se van a manchar?
Para Hay finalizar, porque sé que tiene, dos temas que distintos. tiene que hacer. Para poder gobernar efectivamente, necesita un equipo de 3,000 personas. No las tiene. Él no junta a 300 personas. Lo segundo es, eso quiere decir que tiene que aceptar gente a que colabore en su proyecto. Pero ¿a qué gente debe de aceptar? De nada sirve grandes académicos que no tienen experiencia en ejecutar. Usted en la administración pública no necesita un doctor de ministro de salud. Usted necesita un administrador de empresas. Usted no necesita un maestro de ministro de educación. Usted necesita un administrador de empresas. Y usted en el Ministerio de Comunicaciones no necesita un ingeniero. Necesita un administrador de empresas, todos con mucha experiencia. Porque ¿qué es lo que se maneja en todos los ministerios? Administración. Pisto y personal. Pisto personal que manejan recursos físicos. Y eso lo sabe hacer un administrador. Y veamos esta pandemia. Presidente médico que nunca ha trabajado de administrador. Ministro de Salud, un doctorcito que estaba acostumbrado a tener una cliniquita con una secretaria que le llegaba a un cliente al día. ¿Qué hacía la secretaria todos los días? Se pintaba las uñas. Entonces, para él era normal ver a la gente pintarse las uñas y no trabajar. Luego llegó una doctora que toda su vida fue analista de números, que sabía de administrar. Y de último llegó un llorón que le gustaba llorar en público y se hizo multimillonario quedándose callado. Ninguno de los tres ministros de salud se dio para nada. Y entonces le metieron los contratos de mascarillas falsas, vacunas falsas, los hospitales que nunca se construyeron. Usted, de los no sé cuántos hospitales que iba a construir, mega hospitales, conoce uno que se haya empezado. No hay ni un hospital que hayan empezado. Entonces, Y la aprobación del aumento al presupuesto y para carreteras entonces, la conclusión del tema es, necesita rodearse con gente, uno, que sepa manejar recursos, dos, que sepa manejar personal, y tres, contrario a lo que usted dijo, que esté dispuesta a mancharse, con el lodo hasta aquí. No puede uno meterse al foso de los grandes tigres sin salir aruñado o sin salir manchado. Y va a salir manchado de lodo y de sangre. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena hacerlo. sí, el futuro del país y de nuestros nietos. Yo creo que es un momento muy importante para la historia del país. Y bueno, el llamado es para el 20. El llamado es muy simple. Salga a votar. Salgamos todos a votar masivamente. Vote por quien quiera, pero vote, manifieste su voluntad. Y yo, que me digo el papá del voto nulo, ahora les digo, no voten nulo, porque en la segunda vuelta no vale nada. Y ahora sí le voy a contar, aunque el voto es secreto, le voy a decir yo por quién voy a votar. Yo sí voy a votar por Bernardo Arévalo. Sí, yo voté nulo porque sí estoy harto del sistema, Lo pero como usted convencí. dice, se abre la ventanita. Yo tengo, las esperanzas renacieron y creo que es el momento de involucrarnos directamente. Así es de que yo agradezco pues el haber atendido la invitación y haber sido tolerante de que empezamos 15 minutos después, pero Problemas técnicos los tenemos todos hasta con llanta Apache usted, así que no hay ninguna pena. así es de que nos vamos a ver después de las elecciones para hacer un análisis y muchas gracias por colaborar con el programa y con el Departamento de San Marcos para llevar un poquito de Y información. le cuento que el día domingo andaba dando una vuelta por ahí y me paró alguien y me saludó. Necesitamos verlo en San Marcos.
esa audiencia suya. Ah, pues qué bueno, ya ve, entonces sí, vamos a continuar Y si me está y espero escuchando, poder verlo. fue un gusto que me hablara. Ah, muchas gracias, doctor Aquiles Fallase. Pues muchas gracias a la audiencia también. Recuerden que el viernes lo vamos a ver por Canal 4. Y doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias a usted. Y qué bueno que ya está completamente recuperado. Sí, muchas gracias, muy amable. Buenas Buenas noches. noches.